¿Alguna vez te has preguntado por qué 12 hombres simples, pescadores y cobradores de impuestos representaron una amenaza tan grande para el imperio más poderoso de la historia que fue necesario eliminarlos uno por uno de las formas más brutales imaginables? Esta no es una historia sobre fe, esta no es una historia sobre milagros. Esta es la historia más cruda sobre cómo funciona el poder, contada a través de los ojos del filósofo más radical que jamás haya existido, Baruch Spinoza. Y te advierto desde ahora, lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves no solo la historia antigua, sino también el mundo que te rodea hoy. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde estás? Porque sin importar si son las 3 de la mañana en México, mediodía en Colombia, o las 9 de la noche en Argentina, la verdad que vamos a revelar trasciende fronteras y usos horarios. Esta verdad ha estado oculta durante casi 2000 años y es momento de que la conozcas. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale una hypadita al video. Ese simple gesto ayuda a que más personas descubran esta realidad que han intentado mantener enterrada. Cada hipada es un acto de resistencia contra quienes controlan la información. Imagínate por un momento que eres un emperador romano. Tienes bajo tu control la máquina militar más eficiente de la historia, legiones que han conquistado desde Britania hasta Mesopotamia, una red de espías que se extiende por todo el Mediterráneo y un sistema judicial que puede hacer desaparecer a cualquier persona sin dejar rastro. ¿Qué podría amenazar tu poder? ¿Qué podría hacerte temblar en las noches? La respuesta es aterradoramente simple. Una idea, una sola idea que se propague lo suficientemente rápido puede derribar imperios más rápido que cualquier ejército. Y esa idea, esa peligrosa semilla de cambio, comenzó con la selección de 12 hombres ordinarios que se convertirían en extraordinariamente peligrosos. Baruch Spinoza, ese judío holandés que fue excomulgado por su propia comunidad por pensar demasiado libremente, nos ofrece una perspectiva que ningún teólogo se atreve a mencionar. Para Spinoza, Cristo no era un Dios encarnado, sino la expresión más pura de la sabiduría humana. Y los apóstoles no eran recipientes de revelación divina, sino maestros, propagandistas, revolucionarios que comprendieron algo que el poder establecido no podía permitir, que los seres humanos podían vivir sin las cadenas de la superstición y el miedo. Pero ¿cómo 12 hombres sin ejércitos, sin dinero, sin conexiones políticas pudieron representar semejante amenaza? La respuesta está en comprender algo que Spinoza explicó con una claridad brutal. El poder no se basa en la fuerza bruta, sino en el consentimiento de los gobernados. Y cuando ese consentimiento se tambalea, cuando la gente comienza a cuestionar, cuando empiezan a creer que otro mundo es posible, entonces los emperadores pierden el sueño. Piénsalo por un momento. ¿Por qué crees que fueron seleccionados exactamente 12? ¿Casualidad? ¿Capricho divino? No, mi amigo. Fue una decisión política brillante y peligrosa. 12 como las tribus de Israel. 12 como una declaración silenciosa pero rotunda de que un nuevo orden estaba naciendo. Uno que reemplazaría las estructuras tribales antiguas con algo completamente diferente. Una comunidad basada no en la sangre o la tierra, sino en ideas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque sabes qué es lo que más teme cualquier sistema de poder. No teme a los ejércitos enemigos, porque puede combatirlos con sus propios ejércitos. No teme a los ricos, porque puede comprarlos o destruirlos económicamente. Lo que realmente aterroriza al poder es la posibilidad de que la gente común, la gente como tú y como yo, descubra que no necesita intermediarios para pensar, para decidir, para vivir. Los apóstoles representaban exactamente eso, la democratización del conocimiento, la posibilidad de que cualquier pescador, cualquier cobrador de impuestos, cualquier persona sin educación formal, pudiera acceder a verdades que tradicionalmente habían sido monopolio de escribas, sacerdotes
y élites intelectuales. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que esto era? ¿Te das cuenta de por qué tenían que morir? Pero analicemos más profundamente esta selección que parecía tan inocente, pero que contenía en sí misma las semillas de la destrucción del orden establecido. Cuando observamos la lista de los elegidos con los ojos de Spinoza, con esa mirada fría y racional que corta a través de los mitos, como un bisturí a través de la carne enferma, descubrimos un patrón que no puede ser coincidencia. Pedro, el pescador impulsivo, representaba la fuerza bruta de la convicción popular. No era un intelectual sofisticado, no había estudiado en las mejores escuelas de Atenas o Roma. Era exactamente lo que era, un hombre del pueblo que podía hablar al pueblo en su propio lenguaje. ¿Puedes imaginar lo terrorífico que esto resultaba para las élites educadas que habían monopolizado el discurso público durante siglos? Juan, el joven, el supuestamente amado, representaba algo aún más peligroso: la posibilidad de que las nuevas generaciones adoptaran completamente estas ideas revolucionarias. No estaba contaminado por años de condicionamiento social, no había internalizado completamente las estructuras de poder existentes. Era, en términos spinozianos, un lienzo en blanco donde se podía escribir una nueva forma de entender el mundo. ¿Y Santiago? Santiago era quizás el más peligroso de todos, porque combinaba la pasión juvenil con un temperamento que no conocía el miedo. Los evangelios lo llaman hijo del trueno, pero ¿sabes qué significa realmente esa metáfora? Significa que era capaz de conmover multitudes, de electrizar asambleas, de convertir reuniones pacíficas en movimientos de masas. Era un orador nato, un agitador natural, pero es Judas Iscariote quien revela la genialidad política de esta selección. Spinoza, con su comprensión implacable de la naturaleza humana, habría visto en Judas no al traidor destinado, sino al elemento necesario que toda revolución requiere: alguien conectado con el sistema existente, alguien que puede servir como puente, como infiltrado, como doble agente. Judas no era un pescador ignorante. Manejaba las finanzas del grupo, tenía conexiones, sabía moverse en círculos de poder. ¿Te das cuenta de la sofisticación de este grupo? No era un conjunto aleatorio de seguidores devotos, era una célula revolucionaria cuidadosamente construida, con diferentes especialidades, diferentes tipos de inteligencia, diferentes accesos a distintos sectores de la sociedad. Tenían al hombre del pueblo, Pedro, al joven idealista, Juan, al agitador, Santiago, al intelectual, Mateo, que sabía escribir, al infiltrado, Judas, al escéptico que mantenía a todos con los pies en la tierra, Tomás, y varios otros que cumplían funciones específicas en esta máquina de transformación social. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte. ¿Crees realmente que todo esto fue casualidad? ¿Crees que un carpintero de Nazaret seleccionó aleatoriamente a 12 hombres que casualmente representaban todos los elementos necesarios para una revolución exitosa? ¿O estamos ante algo mucho más calculado, mucho más consciente, mucho más peligroso para el status quo? Spinoza nos enseña que en la naturaleza no hay casualidades, solo causalidad. Todo tiene una causa. Todo responde a leyes naturales. Todo puede ser explicado racionalmente si tenemos la valentía de mirar sin los lentes deformantes de la superstición. Y cuando aplicamos esta perspectiva a la formación del grupo apostólico, emerge un patrón que hace temblar los cimientos de la narrativa tradicional. Estos no eran simples pescadores que abandonaron sus redes para seguir a un maestro espiritual. Estos eran elementos cuidadosamente seleccionados de una estrategia de transformación social que amenazaba con voltear el mundo al revés, y el poder establecido lo sabía y actuó en consecuencia. Pero ¿cómo actuó exactamente? ¿Cuál fue la respuesta del imperio ante esta amenaza que inicialmente parecía tan insignificante? Porque, seamos honestos, ¿qué amenaza podían representar 12 hombres sin armas contra las legiones de Roma? La respuesta está en comprender algo que los historiadores oficiales prefieren no mencionar: que el imperio romano
no era solo una máquina militar, sino también una máquina de información, de propaganda, de control psicológico. Tenían una red de inteligencia que habría hecho sentir envidia a cualquier servicio secreto moderno. Sabían exactamente lo que estaba pasando en cada rincón de sus territorios. Conocían a cada predicador, a cada agitador, a cada persona que pudiera representar, aunque fuera el más mínimo peligro para la estabilidad del sistema. Y cuando comenzaron a recibir reportes sobre este grupo extraño, que hablaba de un reino diferente, de una forma diferente de organizar la sociedad, de la posibilidad de que los últimos fueran primeros y los primeros últimos, sonaron todas las alarmas. No porque creyeran en la naturaleza sobrenatural de Cristo, sino precisamente porque no creían en ella. Sabían que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que un Mesías religioso. Se enfrentaban a una revolución social disfrazada de movimiento espiritual. ¿Sabes qué es lo más inteligente de usar el lenguaje religioso para transmitir ideas revolucionarias? Que puedes decir cosas que normalmente te costarían la vida, pero presentadas como enseñanzas espirituales, pueden pasar inicialmente desapercibidas. Puedes hablar de la redistribución de la riqueza llamándolo bienaventurados los pobres. Puedes cuestionar la autoridad política diciendo dad al César lo que es del César, que es una forma elegante de preguntar qué exactamente le pertenece al César y qué no. Puedes promover la desobediencia civil enseñando que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero esta estrategia tiene una debilidad fatal. Eventualmente, el poder descifra el código. Y cuando lo hace, la venganza es brutal. Los apóstoles no murieron por predicar el amor y la paz. Murieron porque predicaban una revolución total del orden social, económico y político existente. Y lo hacían de una manera que no podía ser fácilmente neutralizada a través de los métodos tradicionales de control social. ¿Cómo controlas a alguien que no tiene miedo a la muerte? ¿Cómo compras a alguien que ha renunciado a las posesiones materiales? ¿Cómo intimidas a alguien que cree que está trabajando para un reino que trasciende los reinos terrenales? ¿Cómo chantajeas a alguien que ha puesto sus ideales por encima de su familia, su comodidad, su seguridad personal? Esta es la pesadilla de todo sistema de poder. Enfrentarse a personas que no pueden ser controladas a través de los mecanismos habituales de control. Y cuando el sistema se encuentra con este tipo de resistencia, no tiene más opción que recurrir a la eliminación física. No es crueldad gratuita, es supervivencia sistémica. Spinoza comprendía esto con una claridad que aún nos estremece. Para él, el poder no era malvado ni bueno, simplemente era natural, como una fuerza de la naturaleza que actúa según su propia lógica interna. Y cuando esta fuerza se encuentra con una resistencia que no puede absorber o neutralizar, la aplasta. No por maldad, sino por necesidad natural. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante de la perspectiva spinoziana, que esta misma lógica que explica por qué los apóstoles tenían que morir, también explica por qué sus ideas tenían que sobrevivir. Porque las ideas, a diferencia de las personas, no pueden ser crucificadas, decapitadas o alimentadas a los leones. Las ideas son inmortales y una vez que se liberan en el mundo, desarrollan su propia vida, su propia lógica, su propio poder. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente compleja, porque lo que pasó después de las muertes apostólicas no fue lo que ninguna de las partes esperaba. El imperio pensó que eliminando a los líderes destruiría el movimiento. Los seguidores pensaron que las muertes de sus maestros significarían el fin de sus esperanzas, pero ambos se equivocaron. Lo que realmente pasó fue algo que Spinoza habría predicho si hubiera estado ahí para observarlo. Las ideas se independizaron de sus portadores originales y comenzaron a evolucionar según su propia lógica interna. Ya no importaba lo que Pedro, Juan o Santiago hubieran querido decir realmente.
Lo que importaba era lo que sus seguidores creían que habían querido decir, lo que necesitaban que hubieran querido decir, lo que convenía que hubieran querido decir. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la muerte de los apóstoles no fue el fin de la revolución, sino su transformación. Y esta transformación fue, en muchos sentidos, más radical y más peligrosa que el movimiento original, porque ahora ya no se trataba de 12 hombres específicos con personalidades específicas, defectos específicos, limitaciones específicas. Ahora se trataba de 12 símbolos perfectos, 12 mártires sin mancha, 12 ejemplos imposibles de replicar, pero irresistibles de seguir. La muerte los había purificado de su humanidad y los había convertido en algo mucho más poderoso. Mitos. Y los mitos, mi amigo, son infinitamente más peligrosos que las personas reales, porque puedes matar a una persona, pero no puedes matar un mito. Puedes demostrar que una persona se equivoca, pero un mito siempre tiene razón. Puedes corromper a una persona, pero un mito permanece eternamente puro. ¿Entiendes ahora por qué la estrategia imperial falló tan espectacularmente? Pensaron que estaban eliminando una amenaza, pero en realidad la estaban multiplicando. Cada muerte violenta creaba un mártir, cada mártir creaba una historia, cada historia atraía nuevos seguidores, cada nuevo seguidor representaba una nueva amenaza potencial. Es como si hubieran tratado de apagar un incendio echándole gasolina. Cada acto de represión generaba más simpatía hacia la causa, más curiosidad sobre las ideas, más gente dispuesta a arriesgar todo por principios que evidentemente valían la pena morir por ellos. Pero, ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Que finalmente el imperio ganó, pero no de la manera que esperaba. No ganó destruyendo el cristianismo, ganó absorbiéndolo, domesticándolo, convirtiéndolo en otra herramienta de control social. El mismo movimiento que había nacido para liberar a los oprimidos terminó siendo usado para mantener a los oprimidos en su lugar. Las mismas ideas que habían desafiado el poder terminaron siendo utilizadas para legitimarlo. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo una revolución se convierte en su opuesto? Spinoza tenía la respuesta, y es una respuesta que debería helarnos la sangre, porque las instituciones tienen su propia lógica de supervivencia, y esta lógica eventualmente pervierte cualquier ideal. No importa cuán puro o revolucionario haya sido originalmente. La iglesia que emergió siglos después de las muertes apostólicas no era la continuación del movimiento original. Era su antítesis perfecta. Donde los apóstoles habían predicado la pobreza, la iglesia acumuló riquezas inimaginables. Donde habían promovido la igualdad, la iglesia estableció jerarquías rígidas. Donde habían desafiado al poder político, la iglesia se alió con él. Donde habían liberado el pensamiento, la iglesia lo encadenó. Y lo más perverso de todo, hicieron todo esto en nombre de los mismos hombres que habían dado sus vidas luchando contra exactamente estas cosas. Pedro, que había vivido como un pescador pobre, se convirtió en el símbolo de un papado que rivalizaba con emperadores en magnificencia. Juan, que había sido exiliado por ser peligroso para el poder político, se convirtió en patrono de una institución que bendeciría inquisiciones y cruzadas. Santiago, el hijo del trueno, se convirtió en santo protector de una iglesia que predicaba la sumisión absoluta a la autoridad. Puedes imaginar la rabia, la frustración, el horror que sentirían estos hombres si pudieran ver en qué se convirtieron sus sacrificios, si pudieran ver cómo sus muertes, que habían sido actos de resistencia contra la opresión, terminaron siendo utilizadas para justificar nuevas formas de opresión aún más sofisticadas. Esto es lo que Spinoza nos enseña, que la historia no es una progresión hacia la justicia, sino una lucha eterna entre fuerzas que buscan la libertad y fuerzas que buscan el control. Y en esta lucha, las victorias son siempre temporales, siempre parciales, siempre susceptibles de ser revertidas. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Para qué sirve conocer esta historia si el final es tan desalentador? ¿Por qué deberías compartir este video con alguien más si la moraleja es que todas las revoluciones
terminan siendo traicionadas. La respuesta está en entender que conocer la verdad, aunque sea dolorosa, es siempre mejor que vivir en la ignorancia. Que comprender cómo funciona realmente el poder es el primer paso para resistirlo efectivamente. Que la historia de los apóstoles no es solo historia antigua, sino un manual de instrucciones sobre cómo las ideas peligrosas son neutralizadas en cualquier época. Mira a tu alrededor. ¿No ves los mismos patrones repitiéndose? ¿No ves cómo movimientos que comienzan como rebeliones auténticas terminan siendo cooptados por las mismas fuerzas que inicialmente desafiaron? ¿No ves cómo líderes genuinos son sistemáticamente eliminados, marginados o corrompidos? ¿No ves cómo ideas revolucionarias son vaciadas de su contenido radical y convertidas en eslogans publicitarios? La historia de los 12 apóstoles no terminó hace 2000 años. Está sucediendo ahora mismo en tu país, en tu ciudad, probablemente en tu propia vida. Los nombres cambian, las tecnologías evolucionan, los métodos se refinan, pero la dinámica básica permanece idéntica. Cuando el pensamiento libre amenaza al poder establecido, el poder responde con violencia. Cuando la violencia directa no es viable, responde con cooptación. Y cuando la cooptación es exitosa, las ideas originales mueren una muerte más completa que cualquier crucifixión. Pero aquí está el mensaje final de esperanza que Spinoza nos ofrece, que entender estos mecanismos nos da poder sobre ellos, que la conciencia de cómo funciona la dominación es el primer paso hacia la liberación, que cada persona que comprende verdaderamente estas dinámicas se convierte en un elemento de resistencia que el sistema no puede fácilmente neutralizar. ¿Sabes por qué te pido que compartas este video con alguien más? No es solo para aumentar las visualizaciones. Es porque cada persona que comprende estos patrones se convierte en un pequeño foco de inmunidad contra la manipulación. Es porque la verdadera revolución no consiste en cambiar quién está en el poder, sino en cambiar cómo la gente entiende el poder mismo. Los 12 apóstoles murieron porque representaban ideas que el poder no podía tolerar, pero sus ideas, en su forma pura y original, siguen siendo igual de peligrosas hoy que hace 2000 años. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas intelectuales, gracias a pensadores como Spinoza, para entender exactamente por qué son peligrosas y cómo podemos protegerlas de la cooptación y la perversión. La pregunta final que debes hacerte no es si crees en la divinidad de Cristo o en la historicidad exacta de los evangelios. La pregunta es: ¿estás dispuesto a vivir según principios que sabes que pondrán en riesgo tu comodidad, tu seguridad, tu aceptación social? ¿Estás preparado para las consecuencias de pensar libremente en un mundo que prefiere súbditos obedientes a ciudadanos críticos? Porque si la respuesta es sí, entonces eres heredero directo de esos 12 hombres que decidieron que algunas verdades valen más que la vida misma. Y si la respuesta es no, entonces eres parte del sistema que los mató. No hay posición neutral en esta historia. No puedes ser espectador pasivo de la eterna lucha entre la libertad de pensamiento y las fuerzas que buscan controlarla. Tu silencio es complicidad, tu ignorancia es colaboración, tu conformidad es traición a todos los que han muerto por las ideas que ahora das por garantizadas. La historia de los 12 apóstoles continúa escribiéndose cada día. La única pregunta es, ¿de qué lado de la historia quieres estar? ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando el poder más grande de la tierra decide que tu existencia es una amenaza tan grave que debe ser borrada de la historia? ¿Qué se siente cuando tu única arma es una idea, pero esa idea es tan poderosa que hace temblar los cimientos de imperios enteros? Hoy te voy a contar una historia que cambiará para siempre la forma en que entiendes el poder, la muerte y la resistencia humana. No es una historia religiosa, es una historia política.
Es la historia de cómo tres hombres ordinarios se convirtieron en enemigos tan peligrosos del Estado que tuvieron que ser eliminados de las formas más brutales y ejemplares posibles. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Son las 2 de la madrugada en México, las 10 de la noche en Chile, el mediodía en España. No importa la hora ni el lugar, porque lo que vamos a descubrir juntos trasciende el tiempo y las fronteras. Esta verdad ha estado esperando ser contada durante casi 2000 años. Y si estás viendo esto desde tu celular, dame una hypadita al video. Ese simple gesto ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan conocer la realidad que han intentado ocultarnos durante siglos. La historia que te voy a contar no la encontrarás en ningún libro de historia oficial. No la enseñan en las escuelas, no la predican en las iglesias, porque es una historia demasiado peligrosa, demasiado reveladora sobre cómo funciona realmente el poder en este mundo. Vamos a sumergirnos en las muertes de Santiago el Mayor, Tomás el Escéptico y Judas Iscariote, tal como las analizaría Baruch Spinoza, el filósofo más radical que jamás haya existido. Y te advierto desde ahora, cuando terminemos, nunca más podrás ver el mundo con los mismos ojos. La espada de Herodes, Santiago y la primera lección del terror. ¿Sabes cuál fue el primer apóstol en morir? ¿Sabes por qué precisamente él fue elegido para inaugurar esta masacre sistemática? Santiago el Mayor, hermano de Juan, el que Jesús había llamado Hijo del Trueno. ¿Casualidad? En el mundo de Spinoza no existen casualidades, solo causalidad férrea, implacable. Año 44 después de Cristo. Herodes Agripa, nieto del Herodes que había ordenado la matanza de los inocentes, se encuentra con un problema. El movimiento cristiano, lejos de desaparecer tras la crucifixión de su líder, se ha fortalecido. Se extiende como fuego por toda Judea. Pero hay algo más preocupante. Ha comenzado a atraer no solo a los pobres y desesperados, sino también a personas influyentes, a miembros de las familias dirigentes, incluso a algunos sacerdotes del templo. ¿Qué hace un político pragmático en esta situación? ¿Qué hace alguien que entiende que su poder depende de mantener contentas tanto a las autoridades romanas como a las élites locales judías? Necesita enviar un mensaje. Necesita demostrar que está del lado del orden, de la estabilidad, de los valores tradicionales. Necesita un sacrificio que satisfaga a todos sus patrocinadores. ¿Pero por qué Santiago? ¿Por qué no Pedro, que era evidentemente el líder? ¿Por qué no Juan, que era el más cercano a Jesús? La respuesta revela una comprensión sofisticada de la psicología del terror político que Spinoza habría admirado por su brutal eficiencia. Santiago era perfecto para este propósito porque combinaba varias características que lo hacían el candidato ideal para ser el primer mártir. Era lo suficientemente importante como para que su muerte causara impacto, pero no tan central como para que su eliminación destruyera inmediatamente todo el movimiento. Era conocido por su temperamento ardiente, su capacidad de inspirar multitudes, su don para la oratoria popular. Era, en términos modernos, un agitador peligroso. Pero ¿sabes cuál era el verdadero genio de elegir a Santiago? Que su muerte serviría como experimento social. Herodes podía observar cómo reaccionaba la comunidad cristiana, cómo respondían las autoridades romanas, cómo se comportaba la población judía en general. Era una prueba de fuego para medir el nivel de resistencia que podía esperar si decidía expandir la persecución. El método elegido para la ejecución tampoco fue casual: la espada. Rápida, directa, sin ceremonias elaboradas. No fue crucificado como Jesús, lo que habría creado demasiados paralelos simbólicos peligrosos. No fue apedreado como Esteban, lo que habría sugerido que el pueblo judío en general estaba involucrado. Fue decapitado por orden directa del rey, en un acto que subrayaba que era el Estado, y solo el Estado, quien tenía el monopolio de la violencia legítima. ¿Puedes imaginar el terror que se extendió por la comunidad cristiana cuando llegaron las noticias? Uno de los tres íntimos de Jesús, uno de los que había estado en el monte de la Transfiguración,
uno de los que había presenciado la resurrección de la hija de Jairo, había sido eliminado con la misma facilidad con que se sacrifica un animal para el mercado. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante desde la perspectiva espinosiana. La reacción no fue la que Herodes esperaba. En lugar de dispersarse aterrorizados, los cristianos se unieron más. En lugar de abandonar sus reuniones, las multiplicaron. En lugar de moderar su mensaje, lo radicalizaron. ¿Por qué? Porque Herodes había cometido un error fundamental en su cálculo psicológico. Había asumido que los cristianos eran como cualquier otro movimiento político normal, motivados por el miedo al castigo y el deseo de recompensas terrenales. No había entendido que se enfrentaba a algo completamente diferente. Personas que habían puesto sus ideales por encima de sus vidas. Spinoza habría explicado esto en términos de lo que él llamaba el conatus, el esfuerzo que cada ser hace por perseverar en su existencia. Pero en el caso de los cristianos primitivos, el conatus no estaba centrado en la supervivencia física individual, sino en la supervivencia de las ideas, de la comunidad, del proyecto de transformación social que representaban. Esta es una de las lecciones más aterradoras para cualquier sistema de poder. Cuando te enfrentas a personas cuyo sentido de identidad no está basado en su existencia física individual, sino en algo que trasciende esa existencia, todas tus herramientas tradicionales de control se vuelven inútiles. No puedes asustar a alguien que no tiene miedo a morir. No puedes sobornar a alguien que ha renunciado a las posesiones materiales. No puedes chantajear a alguien que ha puesto su causa por encima de su familia, su comodidad, su seguridad. Pero ¿sabes qué fue lo más inquietante de la ejecución de Santiago? Que funcionó exactamente como Herodes había calculado en términos de relaciones públicas. Los judíos tradicionalistas aplaudieron la decisión. Los romanos la vieron como evidencia de que Herodes era un aliado confiable en el mantenimiento del orden. La élite sacerdotal respiró aliviada de que alguien más estuviera haciendo el trabajo sucio de eliminar a estos perturbadores de la paz religiosa. La muerte de Santiago demostró que era posible matar cristianos sin consecuencias políticas negativas. De hecho, había consecuencias positivas. Ganabas puntos con todos los grupos de poder relevantes. Esta fue la verdadera importancia histórica de su ejecución. Estableció el precedente de que los cristianos eran blancos legítimos, enemigos aceptables del orden público. Y aquí es donde la perspectiva de Spinoza se vuelve absolutamente crucial para entender lo que realmente estaba pasando. Para Spinoza, los seres humanos no actúan por puro altruismo o pura maldad, sino por necesidad natural. Herodes no mató a Santiago porque odiara personalmente al cristianismo, sino porque la supervivencia de su propio poder político requería esa muerte. Los judíos tradicionalistas no aplaudieron la ejecución por crueldad, sino porque percibían el cristianismo como una amenaza a su identidad cultural. Los romanos no la aprobaron por sadismo, sino porque veían cualquier movimiento no controlado como un peligro potencial para la estabilidad imperial. En otras palabras, Santiago murió no porque fuera particularmente malo o peligroso como individuo, sino porque representaba fuerzas históricas que estaban chocando inexorablemente. Su muerte era, en términos espinocianos, natural e inevitable, dadas las condiciones de su época. Pero esta inevitabilidad no hace la historia menos trágica o menos reveladora. Al contrario, la hace más instructiva, porque nos enseña que cuando ideas verdaderamente transformadoras emergen en la historia, siempre generan fuerzas opuestas que buscan destruirlas. Y esta lucha no es accidental o evitable, es la naturaleza misma del cambio histórico. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esto para nuestro presente? ¿Te das cuenta de que los mismos patrones se están repitiendo ahora mismo, en tu país, probablemente en tu propia vida? Cada vez que alguien propone ideas que realmente desafían el status quo,
las mismas fuerzas que mataron a Santiago se activan. Los métodos pueden ser diferentes. Ya no usamos espadas, ahora tenemos medios más sofisticados, pero la dinámica básica es idéntica. Tomás, el escéptico, cuando preguntar se convierte en herejía. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál es el pecado más imperdonable que puedes cometer contra cualquier sistema de poder? ¿Robar? ¿Matar? ¿Mentir? No. El pecado imperdonable es dudar, es preguntar, es pedir evidencia, es negarse a aceptar la verdad oficial simplemente porque viene con la autoridad oficial. Tomás, llamado Dídimo el gemelo, cometió exactamente este pecado imperdonable, y por eso tuvo que morir de la forma más brutal imaginable, en un lugar tan remoto que su muerte pudiera servir como advertencia sin crear demasiadas ondas en los centros de poder. Pero ¿qué hizo Tomás que lo convirtió en tan peligroso? ¿Cuál fue su crimen? Su crimen fue pedir pruebas. Su crimen fue decir, no creeré hasta que vea. Su crimen fue representar algo que ningún sistema autoritario puede tolerar: el pensamiento crítico. Piénsalo por un momento. En una época donde la fe ciega era considerada la máxima virtud, donde cuestionar la autoridad establecida era blasfemia, donde la duda era vista como debilidad moral, aparece este hombre que dice, muéstrenme las evidencias, déjenme tocar las heridas, déjenme verificar por mí mismo la verdad de lo que afirman. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? ¿Te das cuenta de cómo esta simple demanda de evidencia empírica desafiaba todo el sistema epistemológico de la época? En un mundo donde la verdad se determinaba por autoridad, lo que decían los sacerdotes, los escribas, los eruditos, Tomás estaba proponiendo algo radicalmente diferente: que la verdad debería determinarse por la evidencia directa, por la experiencia personal, por la verificación independiente. Esto no era solo escepticismo religioso, era el nacimiento del método científico. Era la semilla de todo el pensamiento moderno. Era la idea de que cada individuo tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de juzgar por sí mismo la veracidad de las afirmaciones que le presentan. Spinoza habría reconocido inmediatamente en Tomás a un alma gemela, porque el proyecto intelectual de Spinoza era exactamente esto: liberar el pensamiento humano de todas las autoridades externas y basar el conocimiento únicamente en la razón y la evidencia. Cuando Spinoza escribió su Tratado Teológico Político, estaba haciendo exactamente lo que Tomás había hecho siglos antes: exigir que las afirmaciones religiosas se sometieran al mismo escrutinio racional que cualquier otra afirmación sobre la realidad. Pero ¿sabes qué fue lo más peligroso de la posición de Tomás? Que funcionaba, que cuando aplicaba su método escéptico, realmente llegaba a conclusiones más sólidas, más confiables, más útiles que las que obtenían sus compañeros a través de la fe ciega. Esto lo convertía no solo en un hereje, sino en un hereje exitoso. Y no hay nada más peligroso para un sistema basado en la autoridad que un hereje que puede demostrar que su herejía produce mejores resultados. La tradición nos dice que Tomás fue enviado a predicar a la India. Pero cuando examinas esta misión con ojos spinozianos, con esa mirada fría y analítica que corta a través de las narrativas oficiales como un bisturí a través de la carne infectada, descubres algo muy diferente. ¿Por qué la India? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué enviar a uno de los 12 apóstoles originales a un lugar tan remoto que tomaría meses de viaje peligroso incluso llegar allí? La respuesta es tan obvia como inquietante, porque querían que desapareciera sin hacer mucho ruido. La India en el siglo I no era solo geográficamente remota, era culturalmente ajena. Era un lugar donde Tomás no podría hacer alianzas locales, donde no entendería completamente las dinámicas políticas, donde sería siempre un extranjero vulnerable. Era el lugar perfecto para que alguien muriera accidentalmente o en circunstancias que serían difíciles de investigar desde Jerusalén o Roma. Pero hay algo aún más siniestro en esta supuesta misión evangelizadora.
La India tenía tradiciones filosóficas sofisticadas, tradiciones que valoraban exactamente el tipo de pensamiento crítico y escéptico que caracterizaba a Tomás. Era un lugar donde sus preguntas incómodas podrían encontrar oídos receptivos, donde su metodología de verificación empírica podría ser apreciada, donde podría desarrollar sus ideas de manera que resultara aún más peligrosa para el cristianismo ortodoxo emergente. ¿Te imaginas lo que habría pasado si Tomás hubiera tenido tiempo de desarrollar completamente sus ideas en diálogo con los filósofos hindúes y budistas? Si hubiera podido crear una síntesis entre el escepticismo griego, el empirismo apostólico y la sofisticación epistemológica de las tradiciones orientales, habríamos tenido una forma de cristianismo basada en la investigación racional, en la verificación empírica, en el pensamiento crítico. Habríamos tenido una religión de la razón en lugar de una religión de la fe ciega. Esta posibilidad era tan aterradora para los intereses creados que Tomás tuvo que ser silenciado, y fue silenciado de la manera más brutal posible, atravesado por lanzas mientras oraba. Pero incluso la forma de su muerte revela algo importante sobre por qué era considerado tan peligroso. Las lanzas son armas de distancia. No tienes que acercarte a tu víctima. No tienes que mirarla a los ojos. No tienes que escuchar sus últimas palabras. Es una forma de matar que mantiene la distancia, que evita la intimidad, que previene cualquier último momento de duda o compasión. Es la forma perfecta de ejecutar a alguien de quien tienes miedo incluso en sus momentos finales. ¿De qué tenían miedo? De que Tomás, aun mientras moría, pudiera hacer preguntas que plantaran semillas de duda en las mentes de sus ejecutores, de que su racionalidad, su calma, su consistencia intelectual pudiera resultar más persuasiva que toda la propaganda que habían usado para justificar su muerte. Spinoza habría entendido perfectamente este miedo, porque había experimentado algo similar cuando su propia comunidad judía en Ámsterdam lo excomulgó por hacer exactamente el tipo de preguntas que Tomás había estado haciendo. El pensamiento crítico, aplicado a las creencias establecidas, no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de subversión social. Y cuando ese pensamiento crítico es articulado por alguien que obviamente vive según principios coherentes, se vuelve irresistiblemente atractivo para otros. La muerte de Tomás no fue solo la eliminación de un individuo problemático. Fue un intento de abortar todo un modo de pensamiento que amenazaba con transformar el cristianismo en algo completamente diferente de lo que las autoridades querían que fuera. Fue el asesinato de la posibilidad de una religión racional. Pero ¿sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que funcionó. Que el cristianismo que sobrevivió fue efectivamente el cristianismo de la fe ciega, no el cristianismo de la investigación racional. Que durante más de 1000 años, hacer preguntas sobre la religión se convirtió no solo en herejía, sino en un crimen capital. Que la tradición intelectual que Tomás representaba tuvo que esperar hasta el Renacimiento para resurgir y hasta Spinoza para encontrar su expresión más clara. Cuando piensas en todo el progreso científico, toda la liberación intelectual, toda la emancipación humana que podríamos haber tenido si el cristianismo hubiera seguido el camino de Tomás en lugar del camino de la autoridad ciega, ¿no sientes una rabia profunda? ¿No te das cuenta de cuánto nos robaron cuando lo mataron? Judas Iscariote, el chivo expiatorio perfecto. Y ahora llegamos al más complejo, al más trágico, al más malentendido de todos los apóstoles, Judas Iscariote, el hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición, cuya muerte ha sido presentada como castigo divino por su pecado imperdonable. Pero cuando aplicamos la perspectiva implacablemente racional de Spinoza a la historia de Judas, descubrimos algo que hará temblar todo lo que creías saber sobre culpa, castigo y responsabilidad histórica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué era necesario que alguien traicionara a Jesús?
¿Por qué, si todo estaba predeterminado por un plan divino, se necesitaba un agente humano para ejecutar esa predeterminación? ¿Por qué Dios no podía simplemente hacer que Jesús fuera arrestado sin involucrar a uno de sus discípulos más cercanos en lo que supuestamente era un acto de maldad cósmica? La respuesta, cuando la examinas con la lógica férrea de Spinoza, es tan obvia como perturbadora. Porque alguien tenía que cargar con la culpa, alguien tenía que ser el villano de la historia, alguien tenía que absorber toda la responsabilidad por lo que realmente había sido una operación cuidadosamente planificada por múltiples actores con múltiples motivaciones. Piénsalo desde la perspectiva de las autoridades romanas y judías que orquestaron el arresto y ejecución de Jesús. Tenían un problema de relaciones públicas. Habían eliminado a alguien que tenía seguidores devotos, alguien que había sido visto por muchos como un maestro justo, alguien cuya muerte podría crear simpatía hacia su causa. ¿Cómo convertir esta operación política en algo que pareciera justificado, incluso inevitable? La respuesta era brillante en su simplicidad: crear un villano interno. Hacer que pareciera que la muerte de Jesús no había sido resultado de una conspiración externa, sino de una traición interna. Cambiar la narrativa de "nosotros matamos a un hombre inocente" a "él fue traicionado por uno de los suyos". Transformar una ejecución política en un drama personal de traición y castigo. Pero ¿por qué Judas? ¿Por qué no Pedro, que había negado a Jesús 3 veces? ¿Por qué no los otros discípulos, que habían huido cuando las cosas se pusieron difíciles? ¿Qué hacía a Judas el candidato perfecto para este papel? La respuesta revela una comprensión sofisticada de psicología de masas que habría impresionado a Spinoza. Judas tenía varias características que lo hacían ideal como chivo expiatorio. Era el tesorero del grupo, lo que lo marcaba como alguien involucrado con dinero, siempre sospechoso en culturas que valoran la pobreza espiritual. Era de Judea, mientras que la mayoría de los otros apóstoles eran de Galilea, lo que lo hacía un poco extraño, un poco forastero incluso dentro del círculo íntimo. Y había mostrado signos de desacuerdo con algunas decisiones de Jesús, lo que sugería que no era un seguidor completamente obediente. Pero hay algo más profundo en la elección de Judas como villano, algo que revela la genialidad política de esta operación. Judas representaba precisamente el tipo de persona que las autoridades más temían. Alguien inteligente, conectado, con acceso a información privilegiada, pero también con dudas, con preguntas, con la capacidad de pensar independientemente sobre la situación. En términos espinocianos, Judas era peligroso porque era racional, porque podía ver las implicaciones políticas de lo que estaba sucediendo, porque entendía que el movimiento de Jesús estaba en una trayectoria de colisión con fuerzas mucho más poderosas de lo que la mayoría de los discípulos se daban cuenta, porque tenía la inteligencia práctica para anticipar el desastre que se avecinaba. ¿Qué habría hecho Spinoza en la posición de Judas? ¿Qué habría hecho cualquier persona racional que se diera cuenta de que estaba en un barco que se dirigía inevitablemente hacia un iceberg? ¿Habría permanecido lealmente a bordo hasta el impacto final o habría tratado de salvar lo que pudiera ser salvado? Esta es la pregunta que nadie quiere hacer sobre Judas. ¿Y si su traición fue realmente un intento desesperado de salvar algo del movimiento? ¿Y si había llegado a la conclusión de que la confrontación directa con las autoridades sería suicida y que la única manera de preservar las ideas de Jesús era encontrar una forma de negociación, de compromiso, de supervivencia pragmática? No estoy sugiriendo que Judas fuera noble o heroico. Estoy sugiriendo algo más complejo, que era humano, que se enfrentó a una situación imposible con información imperfecta y tomó decisiones que parecían racionales desde su perspectiva, con sus limitaciones, en sus circunstancias. Pero aquí viene lo verdaderamente siniestro de toda la operación. Una vez que Judas cumplió su función como facilitador del arresto, se convirtió inmediatamente en un cabo suelto. Sabía demasiado, había visto demasiado, podía contar una versión de los eventos que complicaría la narrativa oficial.
tenía que ser silenciado. La historia oficial nos dice que Judas se suicidó por remordimiento, que se ahorcó en un campo que había comprado con las 30 monedas de plata que había recibido como pago por su traición. Pero cuando examinas esta versión, con el escepticismo metodológico que Spinoza aplicaba a todas las narrativas oficiales, empiezas a ver inconsistencias inquietantes. ¿Por qué alguien que había sido lo suficientemente calculador como para negociar el arresto de su maestro se volvería súbitamente tan emocional como para suicidarse? ¿Por qué alguien que había demostrado ser práctico y orientado hacia la supervivencia tomaría la decisión completamente impráctica de matarse? ¿Por qué dejaría evidencia tan conveniente de su culpa el campo comprado con dinero de sangre que serviría perfectamente para confirmar la narrativa oficial? Spinoza nos enseña a ser profundamente sospechosos de las coincidencias que resultan demasiado convenientes para los poderosos, y la muerte de Judas es exactamente eso. Demasiado conveniente, demasiado perfecta, demasiado útil para todos los que tenían interés en mantener cierta versión de los eventos. ¿Qué pasaría si Judas no se hubiera suicidado? ¿Qué pasaría si hubiera vivido para contar su versión de la historia? ¿Qué pasaría si hubiera podido explicar sus motivaciones, revelar los detalles de las negociaciones que había tenido con las autoridades, describir las presiones que había enfrentado? ¿Cómo habría cambiado eso toda la narrativa sobre la muerte de Jesús? Esta posibilidad era tan peligrosa que Judas tuvo que morir, pero no podía ser ejecutado oficialmente, porque eso habría hecho obvio que las autoridades tenían algo que ocultar. Tenía que morir de una manera que pareciera autoinfligida, que confirmara su culpa en lugar de sugerir que era otra víctima. El genio de esta operación es que convirtió el asesinato de Judas en prueba de su culpa. Su muerte no generó simpatía hacia él, sino confirmación de que había sido tan malvado que ni siquiera podía vivir consigo mismo. Su silenciamiento se convirtió en su condenación final. Pero ¿sabes cuál es la ironía más profunda de toda la historia de Judas? Que se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, no solo para las autoridades que orquestaron la muerte de Jesús, sino también para los mismos cristianos que deberían haber sido sus compañeros de sufrimiento. Durante 2000 años, los seguidores de Jesús han usado a Judas como el repositorio de toda la culpa, toda la traición, toda la maldad asociada con la crucifixión. Esto les ha permitido evitar preguntas más incómodas. ¿Por qué los otros discípulos huyeron? ¿Por qué Pedro negó conocer a Jesús? ¿Por qué ninguno de ellos trató de defenderlo durante el juicio? ¿Por qué la supuesta comunidad de amor y lealtad se desintegró tan completamente en el momento crítico? Al concentrar toda la culpa en Judas, los cristianos han podido mantener la ilusión de que los otros discípulos eran heroicos, leales, moralmente superiores. Han podido evitar confrontar la realidad más compleja y perturbadora de que todos los seres humanos, incluyendo los seguidores más devotos, son capaces de traición cuando se enfrentan a presiones suficientes. Spinoza habría visto en esta demonización de Judas un ejemplo perfecto de lo que él llamaba superstición. La tendencia humana a crear explicaciones simples y moralmente satisfactorias para eventos que son en realidad complejos y moralmente ambiguos. Es más cómodo tener un villano claro que confrontar la realidad de que la maldad rara vez es pura y que las víctimas rara vez son completamente inocentes. Pero ¿qué nos enseña realmente la historia de Judas sobre el poder y la resistencia? Nos enseña que el poder más sofisticado no es el que simplemente aplasta a sus enemigos, sino el que los convierte en cómplices de su propia destrucción, el que los transforma en villanos de sus propias historias, el que hace que incluso sus aliados potenciales los rechacen y condenen. La verdadera tragedia de Judas no es que traicionara a Jesús. La verdadera tragedia
es que fue traicionado por todos, por las autoridades que lo usaron, por sus compañeros discípulos que lo abandonaron, por la historia que lo demonizó y por 2000 años de cristianos que han usado su nombre como sinónimo de maldad última. ¿Te das cuenta de cómo esta dinámica se repite constantemente en la historia? Cómo los sistemas de poder siempre encuentran chivos expiatorios que cargan con toda la culpa por problemas sistémicos. Cómo siempre hay un Judas conveniente para absorber la responsabilidad que debería ser compartida por muchos. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la perspectiva spinociana, que debemos ser profundamente sospechosos de las narrativas que presentan villanos perfectos y víctimas completamente inocentes, que debemos preguntarnos siempre quién se beneficia de cierta versión de los eventos, que debemos recordar que la historia la escriben los vencedores y que los vencedores siempre tienen interés en simplificar, en crear chivos expiatorios, en evitar que examinemos demasiado de cerca la compleja red de causas y responsabilidades que realmente explican los eventos históricos. Ahora, después de haber explorado las muertes de Santiago, Tomás y Judas, a través de los ojos implacablemente racionales de Spinoza, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué patrones han emergido? ¿Qué verdades sobre el poder y la resistencia se han revelado? Hemos aprendido que cada una de estas muertes sirvió a una función específica en el mantenimiento del orden social. Santiago murió para demostrar que los cristianos eran blancos legítimos. Tomás murió para eliminar la tradición del pensamiento crítico del cristianismo. Judas murió para crear un chivo expiatorio que absorbiera toda la culpa por la crucifixión. Hemos aprendido que el poder más sofisticado no es el que simplemente destruye a sus enemigos, sino el que los neutraliza, los coopta, los transforma en herramientas de su propia agenda. La muerte de Santiago se convirtió en precedente para más persecuciones. La muerte de Tomás eliminó las preguntas incómodas. La muerte de Judas proporcionó una explicación conveniente que protegió a todos los demás actores. Hemos aprendido que las narrativas oficiales siempre deben ser examinadas críticamente, que siempre debemos preguntar quién se beneficia de cierta versión de los eventos, que siempre debemos buscar las voces que han sido silenciadas o distorsionadas. Y más importante que todo, hemos aprendido que estos patrones no son reliquias históricas, son dinámicas que continúan operando en nuestro presente. Cada vez que alguien desafía realmente el poder establecido, las mismas fuerzas se activan. Los métodos pueden cambiar, pero la lógica fundamental permanece idéntica. ¿Sabes por qué es importante que compartas este video con alguien más? No es solo para aumentar visualizaciones, es porque cada persona que entiende estos patrones se convierte en un poco más inmune a la manipulación, se vuelve un poco más capaz de ver a través de las narrativas oficiales, se convierte en un pequeño foco de resistencia contra las fuerzas que buscan controlar cómo pensamos sobre el poder y la historia. Los 12 apóstoles murieron porque representaban ideas que el poder no podía tolerar. Sus ideas, en su forma original y radical, siguen siendo igual de peligrosas hoy. La única diferencia es que ahora tenemos las herramientas intelectuales para entender por qué son peligrosas y cómo podemos protegerlas de la cooptación. La pregunta final no es si crees en los milagros o en la divinidad de Cristo. La pregunta es si estás dispuesto a vivir según principios que sabes que te pondrán en conflicto con las fuerzas que buscan controlar tu pensamiento y tu vida. La pregunta es si tienes la valentía de hacer las preguntas incómodas, de dudar de las narrativas convenientes, de resistir cuando la resistencia tiene un costo. Porque si la tienes, entonces eres heredero directo de estos 3 hombres que prefirieron morir antes que vivir en la mentira. Y si no la tienes, entonces eres parte del sistema que los mató y que sigue matando a todos los que se atreven a pensar libremente. No hay posición neutral en esta lucha eterna entre la verdad y el poder. Tu silencio es complicidad, tu conformidad es traición. Tu ignorancia es colaboración.
La historia continúa escribiéndose. La única pregunta es de qué lado quieres estar cuando se escriban las próximas páginas. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando descubres que todo lo que creías saber sobre la historia ha sido cuidadosamente manipulado durante casi 2000 años? ¿Te has detenido a pensar cómo la historia puede ser contada desde múltiples ángulos y cómo una misma historia puede revelar secretos que han permanecido ocultos? ¿Te has preguntado alguna vez desde qué lugar del mundo me estás viendo ahora mismo y cuál es la hora en tu país? Imagínate que en cualquier rincón, sea de México, Argentina, Chile, Colombia, España o cualquier otro lugar de habla hispana, el reloj marque la hora exacta en la que estás escuchando esta historia que cambiará para siempre tu comprensión del poder y la resistencia humana. Este momento es único, y lo que vamos a desentrañar juntos no solo desafía la narrativa oficial, sino también nuestras propias certezas. Si estás viendo esto desde tu celular, te invito a hacer hype al video. Ese sencillo acto ayuda a romper las barreras que mantienen esta verdad encerrada y permite que más personas accedan a ella. Ahora piensa en los apóstoles, que raramente vemos más allá de nombres en un libro, pero esta historia no es sobre los apóstoles como figuras santificadas o idealizadas. Es una historia de poder, de control, de violencia, de manipulación. Estos hombres, lejos de ser simples discípulos, fueron piezas clave en un juego político y social de gran magnitud que se desarrolló en tiempos de romanos y judíos dominantes. Su existencia y posterior destino nos hablan no solo de ellos, sino del sistema brutal que intentó aplastarlos y que, al hacerlo, terminó perpetuando su propia maquinaria de dominio. Los olvidados por diseño. Andrés, Felipe y Bartolomé. ¿Has pensado en cómo la historia decide quién merece ser recordado y quién debe ser olvidado? ¿Por qué algunos apóstoles parecen desvanecerse en las sombras mientras que otros se alzan como íconos mundiales? Andrés, Felipe, Bartolomé, sus nombres raramente se mencionan en las grandes narrativas. ¿Acaso sus vidas y muertes importaron menos? ¿O fue que el poder decidió cuidadosamente relegarlos al olvido para controlar la narrativa? Esta no es una pregunta inocente. Cuando analizamos el destino de estos tres hombres a través de los ojos implacables de Baruch Spinoza, descubrimos algo que debería helar la sangre de cualquier persona que valore la verdad. El olvido histórico es una forma de asesinato póstumo. Es la eliminación definitiva no solo del cuerpo, sino de la memoria, del legado, de la influencia que una persona podría haber tenido en las generaciones futuras. Andrés, el hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X, una muerte diseñada específicamente para maximizar el sufrimiento y la humillación. Pero ¿por qué esta forma particular de ejecución? ¿Por qué no la crucifixión tradicional que había sido utilizada para Jesús? La respuesta revela una sofisticación psicológica en la aplicación del terror que habría impresionado al mismo Spinoza. La cruz, en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, era un símbolo de diferenciación deliberada. Las autoridades romanas habían aprendido que permitir demasiados paralelos simbólicos entre las muertes de los seguidores de Jesús y la muerte de su maestro podría crear una narrativa de continuidad peligrosa. Necesitaban matar a los apóstoles de maneras que fueran brutales y ejemplares, pero que no reprodujeran exactamente el simbolismo de la crucifixión original. ¿Te das cuenta de la perversidad de esta lógica? Incluso en la muerte, incluso en la tortura, el poder se aseguraba de controlar el mensaje. Andrés no podía morir como Jesús, porque eso habría sugerido que era igual de importante. Tenía que morir de una manera que fuera claramente subordinada, claramente diferente, claramente menos significativa. Pero hay algo aún más siniestro en la elección de Andrés como víctima. Era el hermano de Pedro, el supuesto líder de los apóstoles. Su eliminación servía múltiples propósitos.
Enviaba un mensaje personal y devastador a Pedro. Demostraba que ni siquiera los lazos familiares más cercanos podrían proteger a los seguidores de Cristo, y eliminaba a alguien que podría haber servido como fuente alternativa de autoridad dentro del movimiento cristiano primitivo. ¿Puedes imaginar el horror psicológico que debe haber experimentado Pedro al saber que su propio hermano había sido torturado hasta la muerte específicamente por su asociación con el movimiento? ¿Puedes comprender cómo este tipo de violencia familiar calculada servía no solo para eliminar enemigos individuales, sino para aterrorizar a toda la red de relaciones personales que sostenía el movimiento? Felipe enfrentó un destino igualmente brutal. Fue apedrejado hasta la muerte en Frigia, una región remota del Asia Menor. ¿Pero por qué el apedrejamiento? ¿Por qué esta forma particular de ejecución comunitaria? La respuesta nos lleva al corazón de cómo el poder imperial manipulaba las dinámicas sociales locales para sus propios fines. El apedrejamiento era una forma de ejecución que requería participación comunitaria. No era algo que pudiera hacer un solo ejecutor. Necesitaba una multitud, una turba, un consenso social de que la víctima merecía morir. Al orquestar la muerte de Felipe de esta manera, las autoridades no solo eliminaban a un enemigo, sino que también creaban complicidad colectiva en su asesinato. ¿Entiendes la genialidad malévola de esta estrategia? Al hacer que una comunidad entera participara en el asesinato de Felipe, se aseguraban de que esa comunidad nunca pudiera convertirse en simpatizante del cristianismo. Habían transformado a ciudadanos ordinarios en cómplices de asesinato. Habían creado una barrera psicológica infranqueable entre esa población y cualquier mensaje cristiano futuro. Spinoza habría reconocido inmediatamente esta táctica como un ejemplo de lo que él entendía sobre la naturaleza humana, que las personas tienden a justificar sus acciones después de haberlas cometido. Una vez que los ciudadanos de Frigia habían participado en el asesinato de Felipe, tenían un interés psicológico investido en creer que su víctima realmente había sido culpable, realmente había merecido morir. Admitir lo contrario habría requerido confrontar su propia complicidad en un crimen atroz. Bartolomé, quizás el menos conocido de los tres, enfrentó posiblemente la muerte más horrible de todas. Fue desollado vivo en Armenia, su piel arrancada meticulosamente mientras aún respiraba. Pero ¿por qué esta forma particular de tortura tan elaborada, tan intensivamente cruel? La respuesta está en entender que Bartolomé había cometido el pecado más imperdonable desde la perspectiva del poder imperial. Había tenido éxito. Sus enseñanzas habían comenzado a transformar comunidades enteras en Armenia. No solo había convertido individuos, sino que había comenzado a alterar estructuras sociales, relaciones económicas, jerarquías políticas locales. El desollamiento era un mensaje dirigido no solo a Bartolomé, sino a cualquier comunidad que hubiera sido influenciada por sus enseñanzas. Era una demostración visual, brutal e inolvidable de lo que le pasaba a cualquiera que osara desafiar el orden establecido. Era terrorismo psicológico aplicado con precisión quirúrgica. Pero ¿sabes qué es lo más inquietante de estas tres muertes cuando las analizas conjuntamente? Que revelan un nivel de coordinación y planificación que trasciende las decisiones locales o los impulsos momentáneos de violencia. Estas ejecuciones fueron parte de una estrategia imperial sistemática para eliminar no solo individuos, sino formas enteras de pensar y organizar la sociedad. La geografía de estas muertes no fue accidental. Andrés murió en Grecia, Felipe en Asia Menor, Bartolomé en Armenia. Estas eran regiones estratégicamente importantes para la expansión del Imperio Romano, lugares donde el control político era crucial pero aún no completamente consolidado. Las autoridades imperiales entendían que permitir que el cristianismo se estableciera en estas regiones
podría crear focos de resistencia que serían difíciles de eliminar más tarde. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de una campaña de exterminio coordinada que se extendía a través de miles de kilómetros y múltiples culturas locales? ¿Te das cuenta de la sofisticación logística y política que esto requería? No estamos hablando de persecución religiosa espontánea. Estamos hablando de genocidio político planificado, la transformación del colaborador, Mateo, y la traición al sistema. Pero quizás ninguna muerte revela más claramente la naturaleza política de esta persecución que la de Mateo, el recaudador de impuestos convertido en predicador. ¿Sabes por qué Mateo representaba una amenaza tan específica y tan personal para el sistema romano? Porque conocía el sistema desde adentro. Porque había sido parte de la maquinaria de explotación económica que sostenía el imperio y ahora estaba enseñando a otros cómo resistirla. Imagínate por un momento que trabajas para el servicio de impuestos de tu país, que conoces todos los mecanismos de evasión, todos los puntos débiles del sistema, todas las formas en que los ciudadanos podrían resistir legalmente la extracción fiscal. Ahora imagínate que abandonas tu trabajo y comienzas a enseñar públicamente estas técnicas de resistencia. ¿Cuánto tiempo crees que pasaría antes de que las autoridades decidieran que representas una amenaza intolerable? Esto era exactamente lo que Mateo representaba para Roma. No era solo otro predicador religioso hablando de amor y paz en términos abstractos. Era alguien que podía enseñar técnicas prácticas de resistencia económica. Alguien que podía explicar cómo funciona realmente el sistema de explotación fiscal. Alguien que podía organizar boicots efectivos y estrategias de desobediencia civil. Pero ¿sabes qué hizo a Mateo aún más peligroso? Que podía escribir en una época donde la mayoría de la población era analfabeta, donde el conocimiento escrito era monopolizado por las élites. Mateo tenía la capacidad de documentar y preservar enseñanzas de maneras que podrían sobrevivir a la persecución oral. Sus habilidades de escritura no eran accidentales o irrelevantes para su trabajo como recaudador de impuestos. Había desarrollado estas habilidades específicamente para documentar transacciones financieras, para mantener registros, para crear evidencia escrita de obligaciones y pagos. Ahora estaba aplicando estas mismas habilidades para documentar enseñanzas revolucionarias. ¿Puedes imaginar el terror que esto debe haber inspirado en las autoridades? No solo estaban lidiando con un movimiento oral que podría ser distorsionado o suprimido a través de la eliminación de líderes clave. Ahora estaban enfrentando la posibilidad de que las ideas subversivas fueran preservadas por escrito, que pudieran sobrevivir indefinidamente, que pudieran ser copiadas y distribuidas sin límite. La muerte de Mateo, ejecutado con lanza mientras oraba en Etiopía, fue diseñada específicamente para eliminar no solo al hombre, sino también cualquier archivo escrito que pudiera haber creado. Las autoridades no solo querían matarlo, querían asegurarse de que cualquier documento que hubiera producido fuera destruido con él. Pero ¿por qué Etiopía? ¿Por qué enviar a Mateo tan lejos para eliminarlo? La respuesta revela otra dimensión de la sofisticación de esta campaña de exterminio. Etiopía estaba lo suficientemente lejos como para que su muerte no creara ondas inmediatas en los centros cristianos más establecidos, pero era también una región estratégicamente importante para el comercio romano. Si Mateo hubiera logrado establecer comunidades cristianas en Etiopía, habría creado una base de poder económico independiente que podría haber desafiado el monopolio comercial romano en el Mar Rojo y el comercio con la India. Sus habilidades financieras, combinadas con enseñanzas sobre justicia económica, podrían haber transformado Etiopía en un centro de resistencia económica al imperialismo romano. Esta posibilidad era tan aterradora para las autoridades que Mateo tuvo que ser eliminado antes de que pudiera realizarla.
Su muerte no fue solo el asesinato de un individuo, fue la prevención de una revolución económica que podría haber alterado fundamentalmente el equilibrio de poder en toda la región. El celote político, Simón, y la fusión peligrosa de fe y resistencia. Simón, llamado el Celote, representaba quizás la amenaza más clara y directa al poder romano porque no hacía distinción entre resistencia espiritual y resistencia política. ¿Sabes qué significaba realmente ser un celote en el contexto del siglo I? No era simplemente ser religiosamente devoto. Era ser parte de un movimiento de liberación nacional judío que utilizaba tácticas de guerrilla contra la ocupación romana. Los celotes no eran pacifistas espirituales. Eran combatientes por la libertad que creían que Dios requería resistencia activa contra la opresión política. Cuando Simón se unió al movimiento de Jesús, no abandonó sus convicciones políticas, las integró con las enseñanzas espirituales de una manera que creaba algo completamente nuevo y completamente aterrador para las autoridades. ¿Puedes imaginar lo que significaba tener a alguien con experiencia en guerra de guerrillas, enseñando que el reino de Dios no era solo una realidad espiritual abstracta, sino una transformación política concreta que requería acción directa contra los sistemas de opresión? Esta no era teología, era revolución armada con justificación religiosa. La muerte de Simón, crucificado en Persia, fue particularmente significativa porque envió un mensaje claro a cualquier movimiento que pudiera estar considerando combinar resistencia religiosa con resistencia política. Las autoridades entendían que esta combinación era exponencialmente más peligrosa que cualquiera de sus componentes por separado. ¿Pero por qué Persia? ¿Por qué ejecutar a Simón tan lejos de Judea, donde su mensaje celote habría sido más directamente relevante? La respuesta revela otra dimensión de la estrategia imperial para prevenir la internacionalización de la resistencia judía. Persia había sido históricamente un refugio para judíos que huían de la persecución romana. Si Simón hubiera logrado establecer una base de poder allí, podría haber creado una alianza entre judíos de la diáspora y el movimiento cristiano emergente que habría representado una amenaza geopolítica seria para Roma. Una coalición judeo-cristiana basada en Persia, con acceso a rutas comerciales asiáticas y con experiencia tanto en guerra de guerrillas como en organización espiritual, podría haber creado una alternativa real al poder romano en todo el Medio Oriente. Esta posibilidad era tan amenazante que Simón tuvo que ser eliminado antes de que pudiera realizarla. La máquina de destrucción sistemática. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que un imperio pueda coordinar asesinatos tan precisos a través de distancias tan vastas y culturas tan diversas? ¿Cómo podían las autoridades romanas en la capital comunicarse efectivamente con ejecutores locales en Armenia, Etiopía, Persia y otras regiones remotas para orquestar estas eliminaciones? La respuesta nos revela algo sobre el Imperio Romano que raramente se enseña en las escuelas. No era solo una máquina militar, sino también una red de inteligencia y comunicación de una sofisticación que no sería superada hasta la era moderna. Roma había desarrollado sistemas de información que le permitían monitorear, rastrear y neutralizar amenazas en cualquier parte del mundo conocido. Esta red incluía no solo soldados y administradores oficiales, sino también comerciantes, esclavos, libertos y colaboradores locales que servían como informantes. Cualquier persona que viajara por el imperio podía ser un agente potencial de Roma. Cualquier conversación podía ser reportada, cualquier movimiento sospechoso podía ser rastreado y neutralizado. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que los apóstoles no estaban huyendo a lugares seguros cuando se dispersaron por el imperio. Estaban entrando en una trampa gigantesca, en una red de vigilancia y control que había sido específicamente diseñada para capturar y eliminar exactamente el tipo de disidentes que ellos representaban. Cada ciudad del imperio tenía autoridades locales que habían sido cuidadosamente seleccionadas por su lealtad a Roma y su comprensión
convicción de que mantener el orden era crucial para su propia supervivencia política. Estas autoridades tenían incentivos claros para identificar y eliminar cualquier amenaza potencial al sistema que les daba poder y riqueza. Pero ¿sabes qué es lo más escalofriante de este sistema? Que no requería órdenes directas específicas para cada ejecución. El sistema había sido diseñado de tal manera que las autoridades locales entendían intuitivamente qué tipo de personas representaban amenazas y qué tipo de acciones se esperaban de ellos. Era un sistema de terror distribuido, donde la responsabilidad por la violencia era compartida entre tantos actores que nadie individual podía ser considerado completamente responsable. Era, en términos modernos, la banalidad del mal operando a escala imperial. Spinoza y la naturaleza inevitable del conflicto. ¿Qué habría dicho Spinoza sobre esta máquina de destrucción sistemática? Probablemente lo que nos resulta más difícil de aceptar, que era natural e inevitable, dadas las condiciones de la época. Para Spinoza, el poder no actúa por malicia gratuita, sino por necesidad natural. Como cualquier fuerza de la naturaleza, busca preservarse y expandirse según su propia lógica interna. El Imperio Romano había desarrollado una forma particular de organización social que dependía de la extracción de recursos de poblaciones conquistadas para mantener a una élite metropolitana. Esta forma de organización tenía sus propias leyes naturales, sus propias necesidades de supervivencia, su propia lógica implacable. Cualquier idea o movimiento que amenazara esta lógica fundamental tenía que ser eliminado, no por crueldad personal de emperadores o generales individuales, sino por la misma necesidad natural que hace que el sistema inmunológico ataque virus invasores. Los apóstoles eran virus ideológicos que amenazaban la salud del organismo imperial, y la respuesta fue tan automática como natural. Pero esto significa que debemos aceptar resignadamente que el poder siempre triunfa sobre la justicia, que la resistencia es siempre fútil. Spinoza habría respondido que no, pero por razones más complejas de lo que podríamos esperar. Para Spinoza, las ideas también son fuerzas naturales con su propia lógica de supervivencia y expansión. Y las ideas, a diferencia de los cuerpos físicos, no pueden ser destruidas por la violencia física, pueden ser suprimidas, distorsionadas, malinterpretadas, pero no pueden ser completamente eliminadas mientras existan mentes humanas capaces de comprenderlas. La transformación irónica, cuando las víctimas se convierten en símbolos del poder, y aquí es donde la historia toma el giro más irónico y perturbador de todos. Después de eliminar sistemáticamente a los apóstoles, después de dispersar sus comunidades, después de suprimir sus enseñanzas originales, el Imperio Romano eventualmente adoptó el cristianismo como su religión oficial. ¿Cómo es posible que los mismos hombres que habían sido considerados enemigos del Estado se convirtieran en santos protectores del Estado? La respuesta revela algo sobre el poder que Spinoza habría encontrado fascinante y aterrador al mismo tiempo. Que el poder más sofisticado no es el que destruye a sus enemigos, sino el que los absorbe, los transforma, los convierte en instrumentos de su propia agenda. La Iglesia que emergió siglos después de las muertes apostólicas no era la continuación del movimiento original. Era su antítesis perfecta. Donde los apóstoles habían vivido en pobreza, la Iglesia acumuló riquezas inmensas. Donde habían desafiado la autoridad política, la Iglesia se alió con emperadores. Donde habían promovido la igualdad radical, la Iglesia estableció jerarquías rígidas que rivalizaban con el mismo sistema imperial que originalmente habían desafiado. ¿Te das cuenta de la perversidad genial de esta transformación? Los mismos nombres que habían sido sinónimos de resistencia se convirtieron en símbolos de autoridad establecida. Las mismas ideas que habían amenazado el orden imperial se convirtieron en instrumentos para justificar nuevas formas de dominio aún más totalizantes.
Pedro, el pescador rebelde que había desafiado a las autoridades religiosas de su época, se convirtió en el símbolo de un papado que rivalizaba con emperadores en magnificencia y poder político. Juan, que había sido exiliado por ser peligroso para la estabilidad política, se convirtió en patrono de una institución que bendeciría cruzadas y inquisiciones. Santiago, el hijo del trueno que había aterrorizado a las élites con su capacidad de movilizar multitudes, se convirtió en santo protector de una iglesia que predicaba sumisión absoluta a la autoridad. Los paralelos contemporáneos. Cuando la historia se repite. Pero ¿sabes por qué es crucial que entendamos esta historia no como un relato del pasado distante, sino como un manual de instrucciones sobre dinámicas que continúan operando en nuestro presente? Porque los mismos patrones se están repitiendo ahora mismo, en tu país, en tu tiempo, probablemente en tu propia vida. ¿No ves cómo movimientos que comienzan como rebeliones auténticas contra la injusticia terminan siendo cooptados por las mismas fuerzas que inicialmente desafiaron? ¿No ves cómo líderes genuinos son sistemáticamente eliminados, marginados o corrompidos? ¿No ves cómo ideas revolucionarias son vaciadas de su contenido radical y convertidas en eslóganes publicitarios inofensivos? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos movimientos de justicia social han terminado siendo absorbidos por partidos políticos que utilizan su retórica pero mantienen intactas las estructuras de poder fundamentales? ¿Cuántos líderes que una vez desafiaron el sistema han terminado siendo parte de él? ¿Cuántas ideas que una vez amenazaron el status quo han sido domesticadas y convertidas en productos de consumo? Esta es la lección más importante que podemos aprender de la perspectiva espinociana aplicada a la historia de los apóstoles. Que la lucha entre la libertad de pensamiento y las fuerzas que buscan controlarla no terminó hace 2000 años. Es una lucha eterna y cada generación debe decidir de qué lado quiere estar. Los métodos han evolucionado, las tecnologías han avanzado, pero la dinámica básica permanece idéntica. Cuando ideas verdaderamente transformadoras emergen, el poder responde primero con ridiculización, luego con marginación, después con eliminación directa o indirecta, y finalmente, si nada más funciona, con cooptación y perversión. La resistencia del conocimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir esta dinámica aparentemente inevitable? Spinoza nos ofrece una respuesta que es tan simple como radical. A través del conocimiento, a través de la comprensión clara y racional de cómo funcionan realmente estos mecanismos de poder. Cada persona que entiende verdaderamente cómo el poder opera para neutralizar la resistencia se convierte en un pequeño foco de inmunidad contra la manipulación. Cada persona que puede ver a través de las narrativas oficiales se convierte en un elemento de resistencia que el sistema no puede fácilmente cooptar. ¿Por qué crees que te pido que compartas este video con alguien más? No es para aumentar visualizaciones o crear números impresionantes en plataformas digitales. Es porque cada persona que comprende estos patrones históricos se convierte en un nodo de una red de resistencia intelectual que es mucho más difícil de destruir que cualquier movimiento basado únicamente en emociones o lealtades personales. La verdadera revolución, la revolución spinociana, no consiste en cambiar quién está en el poder, sino en cambiar cómo la gente entiende el poder mismo. Consiste en crear una masa crítica de individuos que no pueden ser fácilmente engañados, manipulados o cooptados porque entienden demasiado bien cómo funcionan estos procesos. La elección eterna. Los 12 apóstoles murieron porque representaban ideas que el poder no podía tolerar. La posibilidad de que los seres humanos ordinarios pudieran pensar por sí mismos, organizarse de manera igualitaria y crear formas de vida social que no dependieran de la dominación de unos sobre otros. Estas ideas siguen siendo igual de peligrosas hoy que hace 2000 años. La diferencia es que ahora tenemos las herramientas intelectuales, gracias a pensadores como Spinoza, para entender exactamente
¿Por qué estas ideas son peligrosas? ¿Cómo el poder intenta neutralizarlas? ¿Y qué podemos hacer para protegerlas de la cooptación y la perversión? Pero estas herramientas son inútiles a menos que las usemos. Son inútiles a menos que tengamos la valentía de aplicarlas no solo a la historia antigua, sino también a nuestro presente inmediato. Son inútiles a menos que estemos dispuestos a aceptar las consecuencias de pensar libremente en un mundo que prefiere súbditos obedientes a ciudadanos críticos. ¿Estás dispuesto a vivir según principios que sabes que pondrán en riesgo tu comodidad, tu seguridad, tu aceptación social? ¿Estás preparado para las consecuencias de hacer preguntas incómodas, de dudar de narrativas convenientes, de resistir cuando la resistencia tiene un costo personal? Porque si la respuesta es sí, entonces eres heredero directo de esos 12 hombres que decidieron que algunas verdades valen más que la vida misma. Eres parte de una tradición de resistencia intelectual que se extiende desde los filósofos griegos hasta los disidentes contemporáneos. Una tradición que cada generación debe revitalizar o ver perecer. Y si la respuesta es no, si prefieres la comodidad de la ignorancia a la responsabilidad del conocimiento, entonces eres parte del sistema que los mató y que sigue matando a todos los que se atreven a pensar libremente. No hay posición neutral en esta lucha eterna. No puedes ser espectador pasivo de la batalla entre el pensamiento libre y las fuerzas que buscan controlarlo. Tu silencio es complicidad, tu ignorancia voluntaria es colaboración, tu conformidad es traición a todos los que han muerto por las ideas que ahora das por garantizadas. La historia de los 12 apóstoles continúa escribiéndose cada día. En cada decisión que tomas sobre si vas a pensar por ti mismo o permitir que otros piensen por ti, sobre si vas a cuestionar las narrativas oficiales o aceptarlas sin examen, sobre si vas a resistir la injusticia o colaborar con ella a través de tu pasividad. La única pregunta real que tienes que responder es: ¿de qué lado de la historia eterna quieres estar cuando se escriban las próximas páginas?